liberados, librados en medio de la persecución. Dios trae liberación a su pueblo. Dios trae libertad a su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. Dice la palabra del Señor, solamente voy a pedirles que leamos juntos el versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. La iglesia en Antioquía estaba creciendo. Fue en Antioquía donde por primera vez fueron llamados los seguidores de Cristo, fueron llamados cristianos. En el siglo II, en plena persecución, se va a levantar una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, una iglesia que había creído en las promesas del Señor. Durante la persecución, la iglesia se va a dispersar. En Antioquía se concentraron sirios, griegos y judíos. Estaban ahí esperando ser librados de una terrible persecución. Los testigos, los discípulos, estaban siendo perseguidos. Acababa de morir Jacobo, hermano de Juan, en manos del rey Herodes. Había mucho miedo, había mucha persecución. ¿Y saben quién estaba encargado de perseguir a los cristianos? Un hombre famoso llamado Saulo de Tarso, que más adelante va a tener un encuentro con su Señor, un encuentro con el Salvador llamado Jesucristo. Saulo había sido testigo de la muerte cruel del primer mártir, Esteban. Esteban, quien en medio de una terrible persecución solamente va a alzar sus ojos al cielo y decir: Padre, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no tengo más que hacer. Mi tiempo ha terminado. He cumplido la buena labor que me dejaste aquí en la tierra. ¿Y cuál fue la labor de Esteban? Predicar a un Cristo vivo. Y cuando Esteban estaba predicando, Esteban decía: quiero decirles que el Cristo a quien ustedes crucificaron no está muerto, Él está vivo. Esta era la predicación que llevó a la muerte a nuestro amado hermano Esteban. Predicar la verdad lo llevó a la muerte. Él creyó con todo su corazón que Jesucristo estaba vivo. Le pregunto a usted: ¿usted ha creído en un Cristo resucitado? Porque si usted creyó en un Cristo resucitado, usted es capaz de sufrir, pero también es capaz de ser librado de toda persecución. Usted va a creer y usted va a apoyarse en su fe de este Cristo resucitado. Había mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la persecución. Sin embargo, déjenme decirles que fue en el tiempo de la persecución cuando va a florecer la iglesia en diferentes partes del mundo. Por eso Pablo, hermanos, después que tiene su encuentro con Cristo, él va a dedicarse a predicar a un Cristo resucitado y decir con toda seguridad: no me avergüenzo del evangelio, porque creo que el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. El delincuente, el asesino, el ladrón, el borracho, el adicto a cualquier vicio puede creer con todo su corazón
que la palabra es poder de Dios, porque transforma vidas. Porque el Evangelio, cuando usted toma el Evangelio con todo su corazón, la Biblia nos promete, le hemos creído a Jesús, que cambia nuestra manera de pensar. Ahora tenemos un gobierno al que le cedemos nuestros derechos, al que le cedemos nuestra voluntad. Dios llega al corazón del hombre, transforma su vida, y el hombre entonces puede vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad. Decía hace un momento que la iglesia va a florecer en medio de una terrible persecución. Los testigos de Cristo estaban siendo perseguidos. Uno de ellos fue Esteban. Posteriormente le dan la comisión a Saulo para que siga persiguiendo. Y ahora va a caer en manos de la persecución, en manos de esta terrible persecución, un hombre llamado Pedro. Pedro era tan humano como nosotros. Ahora estaba preso. Inmediatamente, vamos a ver lo que dice en Hechos 12. Inmediatamente que toman preso a Pedro, lo van a llevar a la cárcel. Pedro es tomado, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Le tenían miedo a Pedro, porque Pedro anteriormente había sido apresado, y también Dios lo va a librar de una manera sorprendente en la cárcel. Y ahora, para asegurarse, van a armar 4 grupos de guardia. Y una de las costumbres que tenían los romanos es que a los presos que consideraban que eran peligrosos, le ponían 2 guardias a cada lado, los amarraban junto con el preso. Es decir, Pedro estaba aprisionado no solamente por las paredes físicas, sino que tenía 2 hombres a su lado, amarrados con él, porque si lograba moverse, sentían ellos que quería escapar y podían aprenderlo. ¿Qué tanto peligro representaba Pedro para ellos? ¿Qué tanto peligro representa usted para su adversario? Había miedo. Y esto me hace recordar como aquel momento cuando llevan a Jesús a la tumba y le ponen seguridad, le ponen una fuerte piedra, porque se acordaron que Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Tenían miedo a Jesús, tenían miedo al cumplimiento de la palabra. Y entonces Jesucristo va a resucitar, rompe todas las barreras que hubiera, porque Él es el Cristo resucitado, el Cristo que venció la muerte con poder y gran gloria. Ahora Pedro, custodiado, él como humano no podía hacer nada. Pedro estaba preso, pero había una iglesia que estaba orando por él. Veamos lo que dice el versículo 5 del capítulo 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Había una iglesia que estaba orando por el amado Pedro. Había una iglesia que estaba orando vehementemente, sin cesar. Esta es la iglesia que Dios está buscando, hermanos. Una iglesia que ore sin cesar. Una iglesia que persigue, que persiste.
la bendición, que busca la bendición de Dios. Oraban a Dios porque Pedro fuera librado de la cárcel. ¿Qué le esperaba a Pedro después de estar en la cárcel? Esperaba la muerte. Sin embargo, vean cómo Dios va a librar a Pedro de la misma muerte, de esa prisión. Verso 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mientras Pedro estaba preso, viene un ángel del Señor, toca el costado de Pedro y le dice: Pedro, levántate. Más adelante usted va a leer en los siguientes versículos que Pedro creyó que estaba soñando. Hey, estoy soñando, es una visión, esto no es real. Pensando que era una visión, él sigue escuchando al ángel que le dice: cíñete, ponte las sandalias y vamos. Dice que las cadenas con las que Pedro estaba atado fueron rotas. Se rompieron las cadenas. Le pregunto, ¿quién es capaz de hacer estas cosas? Solamente Dios, el Cristo resucitado, el que había hecho estas cosas. Solamente fue Dios el que está con su pueblo, el que está pendiente de todas nuestras necesidades, porque para Dios todo es posible. La persecución que Pedro estaba sufriendo no era nada fácil. Pedro, atónito, no podía creer lo que estaba sucediendo, pero estaba seguro que si Dios le ordenaba, él tenía que obedecer. Imagínese usted que en plena noche, en la cárcel, escucha usted una voz y usted dice: ¿quién es? ¿Quién será? Estoy soñando, esto no es real. Sin embargo, él fue obediente. Se levanta, se pone las sandalias, los huaraches, y vamos, sale. Pensando en estas palabras: cíñete y ata tus sandalias, nos hace pensar en lo que dice Pablo en Efesios 6, 10 en adelante, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes malignas. Y da una indicación: revístete, ponte la armadura, cíñete vuestros lomos, sujeta bien tu cinturón. Si eres un hombre de verdad, una mujer de verdad, escucha y obedece lo que dice la palabra y aprenderás a confiar, porque el que cree en Dios, todo le es posible. Mientras la iglesia estaba orando, algo estaba sucediendo. Un milagro se estaba dando allá en la cárcel. La oración tiene poder. El poder del cristiano está en la oración. El cristiano que no ora no puede ver los milagros del Señor. El cristiano que no ora no puede decir: le creo a Dios, porque no sabe de qué se trata. Hermanos, la oración es nuestra afinación con Dios. La oración es el encuentro que tenemos con Dios. Por eso la iglesia que ora es una iglesia victoriosa, es una iglesia de poder, es una iglesia que se levanta en medio de la persecución. Iglesia Renacimiento, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Queremos milagros, tenemos que aprender a orar y a creerle a Dios. La iglesia entonces estaba orando,
y entre tanto Pedro estaba siendo librado, Dios intervino como respuesta a la oración. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que cuando Pedro sale de la cárcel, cuando es librado de la cárcel, va siguiendo los pasos que le indica el ángel. Y dice en el versículo 9 y 10, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo, dijo Pedro, que la mano de Jehová me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que venía en medio de esta persecución. No siempre las pruebas van a ser destrucción. Las pruebas nos ayudan a creer en este Cristo resucitado. Posiblemente hoy tú estás sufriendo persecución. ¿Persecución de qué o a quién? Somos perseguidos por nuestros muchos problemas, nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestra escasez. Sentimos que somos perseguidos y queremos huir, queremos escapar, queremos movernos, queremos hacer lo que nuestra mente nos dice que debemos hacer. Pero pocas veces nos detenemos a escuchar la voz del Cristo resucitado que dice: quiero que hagas esto, entrega tu corazón, ríndete a mí, reconoce que solo no podrás, reconoce que sola no podrás, necesitas la ayuda de Dios. Esta es la ayuda que la palabra te ofrece, esta es la ayuda que Dios mismo te ofrece. Si tan solo oyeras mi voz, si tan solo abrieras la puerta de tu corazón y me dejaras entrar en él, yo te aseguro que voy a morar contigo, que cenarás conmigo, que pasaremos momentos de paz y de felicidad, porque yo, Jehová, el que dice estas cosas, soy fiel a mis promesas. El hombre está pensando cómo resolver sus problemas, cómo ser librado de sus múltiples aflicciones. Y la solución es clara: cíñete vuestros lomos. ¿Cómo diríamos? Fájate bien, abróchate bien el cinturón. La clave es sencilla y es clara. Cree en la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y cree en un Cristo resucitado. Este es el credo de la iglesia cristiana. Creo que Jesús murió para perdón de mis pecados, pero también creo que Él fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por mí. Y la iglesia dice amén. Dios está intercediendo por nosotros. ¿Cuáles son nuestras prisiones? ¿Cuáles son nuestras cárceles? Dios es mayor que cualquier prisión. Dios es mayor que cualquier persecución, porque Dios
es muy, muy grande. Dios es todopoderoso. ¿Escuchó usted bien? Dios es todopoderoso. Si fue capaz de librar a Pedro de la cárcel, creo que también es capaz de librarme de tantas cárceles que a veces tenemos como seres humanos. ¿Lo cree usted? Entonces, cuando Pedro vuelve en sí, porque él creía que estaba en una visión, cuando él despierta y dice: ah, caray, esto es real, esto no es un sueño, el ángel verdaderamente venía conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Repito, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios está pendiente de ti, hermano mío. Amigo, Dios está pendiente de ti. Cuando tú caminas, Él camina contigo. Cuando tú descansas, Él ahí está velando tu descanso. Dios cuida de los que le temen y los defiende. No tengas miedo. Si tú crees en Cristo Jesús, Él está contigo. Lo hermoso de Dios es que Dios está pendiente de cada detalle de nuestras vidas. Por eso decimos: Cristo vive, porque Él está conmigo, Él está con su iglesia. Abre los ojos entonces Pedro y dice: esto es real. Esto del ángel es real. Todo esto está sucediendo. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando Pedro llama a la puerta, hay una jovencita que escucha el toque de la puerta. Toc, toc, están tocando. Estaban encerrados porque tenían miedo. No olviden, estaban siendo perseguidos. Se esconden y, estando en oración, un grupo de hermanos, una jovencita llamada Rode, que su nombre está en griego, pero en realidad significa rosa. Es como si hoy dijéramos Rosa. Rosa escucha que tocan a la puerta y ella dice: estoy escuchando y me parece que es la voz de nuestro hermano Pedro. Y entonces llega y le dice: tocan a la puerta, es nuestro hermano Pedro. Y dicen los hermanos que estaban reunidos: no, a lo mejor es el ángel de Pedro que ha venido. No creyeron que era Pedro. ¿Cuántas veces estamos orando, hermanos, y no estamos creyendo que lo que pedimos nos será dado? ¿Qué estaba pidiendo la iglesia? La iglesia estaba orando porque Pedro fuera librado ¿de dónde? De la cárcel, de la muerte misma. Y Dios había respondido, pero la gente no creía. Dijeron: no es Pedro, Pedro está en la cárcel. Cuando usted pide algo, pida con fe y crea que lo que ha pedido lo recibe en el nombre de Cristo Jesús, aunque sus ojos aparentemente no lo están viendo. A eso le llamamos fe. Cuando entonces dice: es Pedro, decía Rosa, es Pedro. Preguntan: ¿quién es? Y Pedro seguramente respondió: yo, su hermano Pedro, he sido librado de la cárcel. Y entonces, cuando abren la puerta, versículo 14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. ¿A cuánto nos han dicho esto por creer que lo que pedimos lo hemos recibido?
Dios ya me escuchó, tú estás sano, estás loco, sigo enfermo. Y sigues declarando que estás sano porque has pedido con fe. Y dice, le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces le decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se sorprendieron, quedaron con la boca abierta. Es Pedro. Y entonces Pedro le dijo, guarden silencio, quiero que me escuchen. Les contaré la manera en que Dios me libró de la cárcel. A veces somos muy escandalosos los cristianos, ¿verdad? Queremos, nos sorprendemos, pero como que todavía no creemos que lo que Dios ha hecho es real, es verdadero. Y terminamos diciendo, sabía que Dios lo iba a hacer. Yo sabía que Dios me escucha, como tono de presunción. Dios quiere corazones humildes que reconozcan que si Dios lo hizo, es por su voluntad. Y Dios hará las cosas, hermanos, en su tiempo, no en nuestro tiempo. Dios hará su voluntad conforme Él así lo ha planeado, le ha placido. Amén. No siempre, Dios no cumple caprichos. Déjeme decirle que Dios no cumple caprichos. Dios cumple y suple necesidades. Dios está atento a tu necesidad, hermano, porque aunque Dios a veces guarda silencio, Él sabe lo que tú estás pasando hoy. Él sabe qué tipo de persecución estás pasando. Y déjame decirte que Dios está acudiendo a ti, precisamente ahora está acudiendo para ayudarte, para velar por ti. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el mismo libro de los Hechos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Cuando Pedro les cuenta lo que había sucedido, la manera en que Dios le ha librado, él va a salir de la ciudad. Pregunto a la congregación, ¿contamos, testificamos lo que Dios está haciendo con nosotros? Es necesario que no callemos delante de las personas para testificar cómo Dios nos está ayudando, cómo Dios nos ha librado de nuestras presiones, de nuestras angustias, de nuestras persecuciones. Dios no quiere que te calles. Habla, comparte, dile a otras personas lo que Cristo resucitado está haciendo contigo. ¿Cuánta gente está necesitando de consuelo? ¿Cuánta gente está necesitando, hermanos, que les prediquemos de Cristo? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos callando? ¿Seguiremos guardando silencio ante todos los milagros que Dios está haciendo con nosotros? Dios quiere levantar su iglesia en medio de la persecución. Dios nos ha librado de tantas cosas y nos seguirá librando. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cuando Herodes quiere saber qué pasó con Pedro, los guardas declaran que él escapó. Los van a matar por ello, porque esta era la costumbre romana, que los guardias que no velaran por el preso, y si escapaba el preso, ellos tenían que pagar como consecuencia la muerte del prisionero, y ellos iban a la muerte. Pero hermanos, Pedro había escapado de esta ciudad. ¿Para qué escapó? Para ir a otro lugar y seguir predicando del Cristo resucitado. Más adelante Pedro
junto con Pablo y otros misioneros, estarán predicando que el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Tiempo para meditar y reflexionar. ¿Crees que el problema que hoy estás pasando es un problema que tiene solución en las manos de Dios? ¿Puedes creer que Dios te libra de tus cárceles, que rompe las cadenas en esta tarde, que rompe todo miedo que tú traigas en esta tarde, que rompe toda angustia que tú traes en esta tarde? Porque si puedes creer, pues al que cree, todo le es posible. Necesitamos ser más hombres y mujeres de oración, hermanos. Necesitamos orar más, estar en constante comunión con Dios. Solamente una iglesia que ora es el que puede ver los milagros del Señor. Quiero invitarte en esta tarde a que nos pongamos de pie. Estoy segura que Dios ha hablado a cada corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Una promesa más que quiero recordarte en esta tarde. Dice la palabra del Señor que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estamos siendo perseguidos por muchas cosas y todos están sufriendo persecución diferente, y estoy hablando de esas persecuciones de nuestra vida cotidiana. Decía hace un momento: enfermedad, escasez, angustia o persecución física, no lo sé. Tú sí sabes cuál es tu persecución. Y en esta tarde Dios te invita a creerle. Cree que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si tú eres un hombre o una mujer temerosa de Dios, ahí está Dios con sus ángeles cuidando de ti, mañana, tarde y noche. Él no descuida a sus hijos, Él siempre está pendiente de nosotros. Amén. La invitación en esta tarde es para que tú le digas al Señor en este momento: Señor, quiero entregar, quiero rendir lo que me está causando angustia, lo que me está causando miedo. Quiero aprender a creerte, Jesús. Creo que tú eres el Cristo resucitado y que tú puedes librar mi alma de este momento tan difícil. De igual forma puedo decir que el altar está abierto para los que quieran venir hoy y depositar. Dios quiere romper cadenas de incredulidad. Dios quiere que le creamos más, que su pueblo le crea más a todas sus promesas. Si tú estás sufriendo estas cárceles, es porque no has creído en Él. Pero esta tarde te invito a que le creas al Señor. Creámosle a Dios. Él ha resucitado y creo que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Bendito Dios. Tú libraste a Pedro de su cárcel.